Las relaciones entre suegras y nueras son complicadas en cualquier familia, pero pues en la realeza española han sido tan dramáticas que han llegado a influir pues, en el curso de la historia, ¿no? Es fascinante cómo estos conflictos personales han tenido tanto peso en la monarquía española. Y lo más interesante es que podemos ver el mismo patrón repetirse generación tras generación. Exactamente. Si miramos la situación actual entre Letizia y Sofía, vemos tensiones similares a las que existieron entre Sofía y su suegra María de las Mercedes e incluso antes con Victoria Eugenia y María Cristina. Y lo curioso es que cada generación pensaba que sería diferente, que ellas romperían el ciclo. Bueno, tomemos por ejemplo el caso de Victoria Eugenia, conocida como Ena. Cuando se casó con Alfonso XIII, su suegra María Cristina prácticamente la trataba como una niña que necesitaba supervisión constante. ¿Es cierto que tenía que mostrarle los libros que leía? Así es. María Cristina censuraba sus lecturas, especialmente las novelas francesas que consideraba pecaminosas. Imagínate, una reina adulta teniendo que esconder libros como si fuera una adolescente. Y eso que Victoria Eugenia era una mujer bastante culta e inteligente, ¿no es así? Totalmente. Hablaba varios idiomas y tenía una mente muy aguda. De hecho, era conocida por su ingenioso humor británico, como cuando escribió aquella famosa carta sobre su cuñada en las viñas del Señor, durante una boda. Pero lo que me parece más revelador es cómo estas tensiones afectaban a los hombres de la familia, especialmente al Alfonso XIII. Pues es un punto crucial. Alfonso XIII estaba literalmente atrapado entre dos mujeres fuertes, ¿no? Su madre, que lo había criado como si fuera perfecto, y su esposa, ¿no? Que veía todos los defectos de esa crianza. Y hablando de crianza, esa historia de la coliflor con la infanta Eulalia es bastante reveladora. En este momento la monarquía española está atravesando su momento más turbulento en décadas, y uno de los motivos más importantes es el libro de memorias que ha publicado recientemente el rey emérito Juan Carlos y que ha sacudido pues, los cimientos del Palacio Real. Sí, y esto tuvo consecuencias personales durante la visita de Estado a China de nuestros monarcas. ¿Notaste el cambio radical en el comportamiento de la reina Letizia? Bueno, desde el momento en que salió de España fue como ver a una persona completamente diferente. Imagínate mantener el mismo abrigo negro durante un vuelo de 14 horas, algo totalmente inusual en ella. Y esa sobriedad se extendió a toda su estancia en China. El contraste con su habitual presencia radiante fue bastante llamativo. ¿Sabes? Lo que me parece más llamativo es cómo la prensa china interpretó pues, sus elecciones de vestuario. Por ejemplo, señalaron que su abrigo gris de Carolina Herrera tenía peonías bordadas como un delicado homenaje a su cultura. Pero ese fular arrugado en el cuello desentonaba bastante, ¿no crees? Aunque con 9 grados y el viento helado de Pekín, se entiende que buscara protegerse. Lo que realmente está en el centro de todo esto es el libro del rey Juan Carlos. Las fuentes cercanas a Palacio pues, indican que Letizia se sintió profundamente herida cuando supo de su contenido, hasta el punto de preguntarle a Felipe, ¿tú crees que me lo merezco? Bueno, eso explica por qué Felipe estuvo tan pendiente de ella durante todo el viaje, susurrándole palabras de apoyo y manteniéndose cerca constantemente. Y es que bien pensado, el momento de la publicación del libro no podría haber sido peor, o mejor, dependiendo de la intención. Justo antes de un viaje diplomático tan importante, estas revelaciones han creado pues, una división clara en la familia real. Es como si hubiera dos bandos ahora, el partido de Juan Carlos con sus hijas y algunos nietos, y por otro lado, Felipe, Letizia y sus hijas. Lo más interesante es que esta división refleja también dos visiones diferentes de la monarquía. La tradicional, representada por Juan Carlos y sus partidarios, y la moderna que intentan proyectar Felipe y Letizia. Y, hablando de modernidad, el único momento en que Letizia pareció relajarse fue durante su visita a la Universidad de Pekín, ¿verdad? Exactamente. La prensa china la describió como jovial y muy cercana en ese momento, lo que demuestra su conexión natural con los jóvenes. Es como si pudiera ser más ella misma en esos contextos. Bueno, y no podemos ignorar que tienen unas bajo la manga. La princesa Leonor, que se ha ganado el corazón del pueblo español. Y ese es precisamente el punto crucial. La legitimidad de una monarquía moderna no depende tanto de las tradiciones cortesanas como del apoyo popular. Felipe y Letizia están apostando por un modelo más cercano y transparente. Aunque eso signifique enfrentarse a críticas dentro de su propia familia,
Mira, al final todo se reduce a una cuestión de evolución institucional. La monarquía española está en una encrucijada entre mantener las tradiciones y adaptarse a las expectativas de una sociedad moderna. Y mientras tanto, Letizia sigue adelante con sus compromisos, manteniendo la compostura a pesar de las circunstancias. Lo que está claro es que este episodio marca un antes y un después en la historia de la familia real española. Y como dicen en política, a veces las crisis son oportunidades para el cambio. Y parece que Felipe y Letizia están decididos a aprovechar esta oportunidad para redefinir lo que significa ser una monarquía en el siglo XXI. Las crisis actuales en la monarquía española son un hecho y nadie lo niega. Muestran divisiones claras entre generaciones y formas distintas de ver la corona. Pero ojo, que esto no es cosa de ahora. Estos líos tienen raíces profundas en la historia, moldeando las relaciones reales durante siglos. Para entenderlo bien, vamos a repasar algunas anécdotas del pasado. Analicemos las tensiones entre esas reinas y suegras legendarias en los últimos años. En la actualidad, la relación entre la reina Letizia y la reina emérita Sofía no se caracteriza por una cercanía fluida. Durante los primeros años de Leonor y Sofía surgieron dificultades para que la abuela pudiera visitar a sus nietas con regularidad, lo que generó un distanciamiento que no se asemeja al vínculo típico entre generaciones. En actos oficiales se ha notado una cierta incomodidad por parte de Letizia, mientras que Sofía, con su experiencia en el protocolo, tiende a manejar sus emociones con mayor discreción. Sin embargo, esta situación no es única en la historia de la familia. Retrocediendo en el tiempo, la propia Sofía experimentó desafíos similares con su suegra, María de las Mercedes, madre de Juan Carlos. María era conocida por su carácter afable y su tendencia a no interferir en asuntos ajenos, pero apoyaba firmemente a su esposo en decisiones que a veces chocaban con los intereses de su hijo. Las personalidades de ambas mujeres eran opuestas. María era extrovertida y cercana, similar a su hijo, mientras que Sofía mantenía un estilo más reservado y formal. Esta diferencia contribuyó a desacuerdos, como un episodio recordado en el que María decidió cortar el cabello muy corto a sus nietos con la creencia de que fortalecería su crecimiento, lo que provocó una fuerte reacción de disgusto por parte de Sofía. Esta cadena de tensiones se extiende aún más atrás. María de las Mercedes también tuvo una relación difícil con su suegra, la reina Victoria Eugenia. Victoria Eugenia, con su estricto apego al protocolo, mostraba un cierto desdén hacia María de las Mercedes. Existe una carta famosa de Victoria Eugenia a una prima cercana, en la que describe la boda de su hijo Juanito con Sofía. En ella critica el atuendo de María de las Mercedes, un vestido azul que consideraba inadecuado, y menciona su comportamiento durante la celebración, aludiendo a un exceso de indulgencia en bebidas con una expresión eufemística como en las viñas del Señor. Esta frase, ingeniosa y con un toque de humor británico típico de Victoria Eugenia, ilustra su personalidad aguda y a veces sarcástica. A su vez, Victoria Eugenia no escapó de conflictos con su propia suegra, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena. María Cristina, viuda de Alfonso XII, había sido regente y madre de un hijo póstumo, Alfonso XIII, a quien adoraba de manera incondicional. Su vida había estado marcada por infortunios, un matrimonio con infidelidades y disputas legales con herederos ilegítimos. Este amor maternal era tan intenso que lo llamaba Bubi y lo consideraba perfecto, sin necesidad de correcciones. Victoria Eugenia, en privado, lamentaba esta sobreprotección, argumentando que había impedido que Alfonso desarrollara esfuerzo y disciplina. Una anécdota ilustra esto. Durante una cena familiar, cuando el joven rey de 6 o 7 años ordenó a su tía, la infanta Eulalia, comer coliflor a pesar de que le sentaba mal, María Cristina respaldó la orden del niño, obligando a Eulalia a obedecer. Este incidente refleja cómo el rey creció en un entorno donde su palabra era absoluta, incluso en temas triviales. María Cristina nunca vio a nadie lo suficientemente digno para su hijo, y la boda con Victoria Eugenia no fue de su agrado total. Alfonso XIII insistió en el matrimonio, a pesar de las reservas de su madre sobre el origen de Ena, una princesa de linaje menor anglicana que debió convertirse al catolicismo y sus ideas liberales.
Durante la Primera Guerra Mundial, las diferencias políticas agravaron las tensiones. María Cristina simpatizaba con los alemanes, mientras que Victoria y Eugenia apoyaban a los aliados. Las discusiones en la corte eran contenidas pero intensas. Se cuenta que un sofá en el Palacio Real conservaba marcas de uñas de Victoria Eugenia, quien se esforzaba por mantener la compostura. Victoria Eugenia esperaba que la muerte de su suegra trajera el violillo y un cambio en el ambiente opresivo de la corte, lleno de obligaciones religiosas como rezar el rosario diariamente y asistir a capillas reales. Sin embargo, el fallecimiento de María Cristina el 6 de febrero de 1929, un día después de un concierto benéfico y una sesión de cine familiar, marcó un punto de inflexión doloroso. Esa noche, tras ver una película como La novia del zorro, rodeada de sus nietos, María Cristina sufrió un infarto en su habitación. Su doncella, Martina, alertó al médico de guardia, el doctor Pérez de Petinto. Alfonso XIII, al enterarse, corrió a su lado y en un acto de desesperación incluso administró una inyección de alcanfor directamente al corazón de su madre e intentó reanimarla con masajes cardíacos durante horas, negándose a aceptar su partida. El médico finalmente confirmó el deceso, pero Alfonso quedó devastado. Victoria Eugenia se mantuvo serena durante el episodio, lo que algunos interpretaron como frialdad, aunque en realidad reflejaba su fortaleza. Alfonso cayó en una profunda depresión. Visitaba la tumba de su madre con frecuencia, llorando y aislándose. En entrevistas posteriores durante el exilio, Victoria Eugenia describió cómo su esposo nunca se recuperó completamente. Esos 2 años restantes en España lo vieron como un hombre ausente, resignado incluso al exilio en 1931. Contrariamente a sus expectativas, la ausencia de María Cristina no unió al matrimonio, sino que acentuó la soledad de Victoria Eugenia. Las ceremonias religiosas se redujeron, pero ella se sintió más aislada que nunca. Un detalle final sobre María Cristina. No había hecho testamento formal y se rumorea sobre un documento holográfico con indicaciones políticas y familiares que permaneció perdido por mucho tiempo. Además, fue amortajada con un hábito de monja, tradición de la época que horrorizaba a Victoria Eugenia. Años después, al aproximarse su propia muerte, Ena insistió en que la vistieran con su traje más elegante, rechazando esa costumbre. Estas historias ilustran cómo, en el ámbito de la monarquía, las dinámicas familiares se entretejen con el protocolo, el poder y las personalidades, creando legados de complejidad que trascienden generaciones. Es un recordatorio de que, detrás de las coronas, hay relaciones humanas con sus desafíos universales. Si has disfrutado de estas fascinantes anécdotas sobre las complejas relaciones en las familias reales, donde el protocolo se entremezcla con emociones humanas universales, y te apasiona descubrir más sobre la historia de la monarquía española, con sus intrigas, tradiciones y momentos que han marcado generaciones, te invito a que te suscribas a este canal para no perderte ningún episodio futuro. Aquí exploramos no solo los grandes eventos históricos, sino también esos detalles cotidianos y personales que hacen que las coronas parezcan un poco más cercanas a nuestra realidad. Deja un comentario abajo contándome cuál ha sido tu parte favorita de esta narración o qué otra figura real te gustaría que abordáramos en próximos vídeos. Tu opinión es valiosa y nos ayuda a crear contenido que realmente te interese. Comparte este video con amigos que compartan tu curiosidad por el mundo de las realezas. Dale like si te ha inspirado a aprender más y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas publicaciones. Juntos seguiremos desentrañando los secretos de la historia con respeto y rigor, convirtiendo cada entrega en una ventana al pasado que enriquece nuestro presente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura histórica.